Mi hermano, tú que ahora estás escuchando el video o viéndolo de hermano a hermano, te digo, si haces correctamente tus oraciones, Dios las escucha y llegarán a ti en el momento exacto que deban llegar. Confía en Dios. Él es tu Padre, te ama y solo desea lo mejor para ti. Por último, realiza tus oraciones en un lugar tranquilo donde puedas concentrarte. Esto es muy importante. Dios no tiene un lugar específico de residencia. Si puedes ir a un templo con la iglesia, hazlo. Pero si vives en provincia, en el campo, haz tus oraciones en el campo. Si no puedes ir a la casa de Dios ni al campo, puedes orar en tu hogar cuando no hay nadie o antes de dormirte. Hay oraciones en familia, pero si deseas hacerla de manera personal con tu Padre Celestial, puedes también hacerlo. Y te recomiendo, minutos antes de dormirte, cierra tus ojos, lleva a cabo los puntos anteriores y disfruta de una plática en espíritu y en verdad. Duérmete dialogando con papá. Oración y más oración constante por semanas o meses hasta obtener respuesta. Sin embargo, cuando se tambalea en la fe, el tiempo de respuesta se prolonga. Puede prolongarse. Una convicción firme actúa más rápido. El secreto está en no claudicar bajo ninguna circunstancia. Pide a Dios, pero por lo menos sé inteligente para pedir. Ensalza y alaba su nombre. Esto le agrada a Él. No pidas por el solo hecho de pedir. La presente historia no es un cuento, es algo que viví mi hermano, mi hermana, y que hoy lo comparto contigo. Si le ponemos un nombre, vamos a ponerle crecimiento en la oración, porque me sirvió para ir escalonando y lograr un nivel que no fue fácil. Tuve que pasar por muchas cosas. Cuando era niño tenía sueños a los que comúnmente se les conoce como pesadillas. Recuerdo que mientras dormía, una sombra se colocaba sobre mi cuerpo y un terror me invadía completamente. No podía moverme ni hablar. En otras ocasiones soñaba que cierta persona me perseguía con el propósito de asesinarme. Pero había un momento en el que mis piernas ya no respondían y aquel extraño ser me daba alcance, sintiendo un pavor inexplicable. Para esas fechas vivía con mi abuela. Ella decía que junto a mi cama colocara una cruz, una tijera. Ella regaba agua bendita en la puerta de la casa. Pero nada de esto funcionó alguna vez. Sin embargo, aquellas horribles pesadillas eran más frecuentes y el terror que me ocasionaban iba creciendo, iba aumentando. Pasaba algo muy raro.
siempre presentía la noche que la pesadilla se haría presente en mis sueños. Minutos antes de dormirme, un gran miedo me invadía todo el cuerpo. Era como un intenso frío recorriendo todo. Esto que ahora estás leyendo yo jamás se lo comenté a mi abuela o a mi madre, porque ni siquiera me hubiera podido explicarles. Tal vez no me hubieran creído o me hubieran tirado a loco. ¿Cómo explicar que antes de acostarme yo sabía lo que me iba a pasar? Aún en la actualidad no encuentro una forma de poderlo explicar. Si estuvieras frente a mí en este momento y me pidieras un relato de aquel infierno que viví a través de esos sueños, te diría lo siguiente. Era algo parecido como arrojarme a un precipicio sin fondo, en medio de una oscuridad total. Y en esa caída vertiginosa sentía náuseas, sentía terror, tan solo de imaginar mi final, morir. Pero esto es tan solo un intento por explicar y darte una idea de aquel infierno en mis sueños. Nada parecido a lo que viví en su momento. Utilicé toda clase de cosas que me aconsejaron contra las pesadillas. Como ya lo dije, una cruz, agua bendita, imágenes de santos, una herradura de caballo, un listón rojo, sujetando ajos, rezos de tarjetas, sin nada. No pasaba absolutamente nada. A los 16 años aproximadamente conocí a un misionero cristiano católico al cual le platiqué lo que me pasaba. Él me dijo que solo la oración podía ayudarme. Pero lo he hecho y no ha dado resultados, le dije. Él contestó, no lo has hecho bien. La oración debe ser constante. El tiempo que decidas para ello, pero diario, hasta que la respuesta llegue. Para esas fechas yo no sabía orar y se lo hice saber al misionero. Y lo que a continuación me dijo fue algo que llevé a la práctica y sus resultados, hermano, fueron la llave mágica para entrar a un mundo completamente diferente. Fue el inicio de una vida en oración. El misionero me obsequió una pequeña tarjeta en la cual venía impresa una oración llamada Magnificat. Jamás olvidaré esta oración escrita. La puso en mis manos y dijo, apréndetela de memoria. Y cuando estés dormido y esos sueños que te atormentan se hagan presentes, pronúnciala, grítala y tu pesadilla desaparecerá al momento. Esto será así al inicio, sin embargo, para que tú quedes libre de ello, por siempre tienes que hacer de la oración un hábito. Me aprendí de memoria la Magnífica, pero mi pregunta era, ¿y cómo voy a hacer una oración estando dormido? El caso es que el momento llegó. El presentimiento se hizo presente, me quedé dormido, la pesadilla, y automáticamente comencé a decir la oración. Jamás olvidaré que tan solo había iniciado y como si hubiera movido una varita mágica, la pesadilla desapareció. A partir de aquel día
aconteció de esta forma. Interrumpía aquel infierno con la oración del Magnificat. Hice de la oración un hábito. No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero fue alrededor de un año después, cuando aquello que me atormentaba, mi hermano, mi hermana, desapareció. Hoy, después de 20 años, creo firmemente que sin la oración esto no hubiera sucedido. Más adelante hay un momento en la que mi fe tambalea y vivo una etapa de depresión. La oración en la que creía firmemente se vuelve inconstante y comienzo a descender a lo profundo, a una vida de soledad vacía. Trato de retomar la oración y pido a Dios una respuesta a mi dolor, pero esta no llega, y al no llegar me desespero. El dolor aumenta y se convierte ahora en sufrimiento. Sucede en los espacios. Dudo y dejo de clamar a Dios al grado de dudar de su existencia. Dios, si existieras, no permitirías tanto dolor en tus hijos que dices amar. Así le decía. Dentro de esa soledad, de esa depresión. Busco ayuda humana, mis hermanos, y tampoco encuentro una solución a mi problema. El dolor se vuelve insoportable, como lo relato en otro video. Vuelvo a dirigir la mirada hacia Dios y buscar un diálogo con Él, cayendo en cuenta que si en Él no encontraba una respuesta, ya nada ni nadie podía ayudarme. Y en un último intento volví a la oración, pero ahora sin interrupciones, utilizando toda la energía que me quedaba, que a decir verdad, creo que ya era muy poca, pero lo suficiente. Esta vez no fijé un tiempo límite para ver una señal. Pasaron meses de oración diaria, plegarias que hacía postrado, de pie, sentado, caminando, durante el trabajo o mientras iba sentado en el camión hacia el trabajo. Lo hacía también a la hora de comer. Y un buen día, la respuesta llegaba liberándome de mi esclavitud emocional y logrando nuevamente mi paz mental y espiritual. Pero sí quiero dejar muy en claro que esto solo pudo suceder a raíz de una oración constante en espíritu y en verdad. Como lo dijo Jesús, y en esta oración, diálogo con el Padre, no busqué una construcción, y me refiero a los templos. No utilicé ningún intermedio. Simplemente fui directo a mi Señor, por el único camino que lleva al Padre, Jesús. Jesús, el Hijo del Dios vivo, en el que creo, mi hermano, que vive y reina hasta el fin de los tiempos. Es muy importante que tomes en cuenta que si no es posible que acudas a un templo para realizar tus oraciones, tus pláticas con tu Padre Celestial, no es ningún pretexto para no hacer oración, pues Dios no es prisionero de ninguna construcción. Él está en todo lugar, en eso reside su omnipotencia. Ve a la montaña y allí estará, métete al fondo del mar y ahí estará, vete al cielo, ahí está. Levanta la hoja de un árbol y ahí lo encontrarás.
Jesús nos enseña que la oración se puede llevar a cabo sin ningún problema fuera de los templos. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos capítulo 1, versículo 35. Y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Lucas capítulo 21, versículo 38. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se acercó a él, se sentó él a enseñarles. Juan capítulo 8, versículo 2. En la primera cita bíblica dice que Jesús se fue a un lugar solitario, y las siguientes nos hablan de oración muy de mañana. Madrugaban, era al amanecer. Jesús nos enseña con sus acciones a orar por las mañanas. Y bueno, suena bastante lógico regalarle a Dios, al Rey de Reyes, al Creador de todo, los primeros minutos del día. No tiene que ser una hora de oración, pero antes de iniciar con nuestras labores diarias, podemos hacer una oración de 5 minutos por lo menos. Es un tiempo que no afecta a nadie y que de lo contrario resulta muy fructífera. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. En esto consiste la fe. El concepto, la definición de fe es confianza, seguridad. Cree. Por último, con relación a la oración, quiero decirte que la prueba más grande de que esto es posible, mis hermanos, es que millones de personas que vivían hundidos en la soledad, en el alcoholismo o la drogadicción, hoy han encontrado paz y han transformado sus vidas a raíz de una vida en oración y el creer verdaderamente en un ser superior, Dios Adonai Altísimo, el Santo Yahvé, Jehová, como tú lo concibas. Es el mismo ser con muchos nombres. De ti depende. La varita mágica está ahí. Puedes utilizarla para alcanzar un plan de vida diferente o seguir donde estás, encadenado al dolor y al sufrimiento. Para ti que estás empezando en este camino de la oración, es muy normal que de pronto ya no tengas que decirle a tu Padre Celestial. Eso es normal, nos pasa a todos. Muchas personas me han preguntado y luego, ¿qué digo? No te aflijas. Él te conoce y sabe perfectamente lo que pasa contigo y lo que necesitas. Cuando hacemos oración, damos gracias por las cosas buenas que nos suceden. Pedimos bendición para nuestra vida. Y en fin, por lo regular pensamos de manera muy individual. Pero hay tanto que pedir. Las plegarias no solo son para ti solamente, son para toda la humanidad. De niño yo pedía unos zapatos bonitos, hasta que un día vi a tantos pequeños pidiendo unas piernitas, unos pies. Así la situación. ¿No sabes qué pedir? Pide por los niños que diariamente mueren por hambre.
por tantos hermanos que en este momento están postrados en una cama, por aquellos que se encuentran prisioneros injustamente, por aquellas madres que llevan consigo un gran y inmenso dolor por aquel hijo alcohólico, drogadicto. Pide por la esposa que sufre la infidelidad de su esposo, por aquellas mesas vacías, mientras tú tienes que llevarte a la boca, por aquellos hermanos que caminan vacíos por la vida, por aquellos que viven cautivos en su propia cárcel, por los que no tienen amor, por los pobres de este mundo. En ese momento en el que no sabes qué pedir, solo eleva una oración muy simple. Esto es para ti si es que estás en el caso de que estás principiando, estás iniciando en este tema de lo que es la oración. Solo dile: Señor, yo abro las puertas de mi corazón. Entra a mí, que soy templo de tu presencia. Apodérate de mi existencia y restaura, transforma mi vida. Señor, pongo en tus manos mi vida. Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Te parece complicado? Algo aún más sencillo. Hace aproximadamente 2015 años, una niña de 14 años aproximadamente nos dio una lección de máxima humildad y obediencia a Dios. Dijo esta joven de nombre María: yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como lo has dicho. En unas versiones bíblicas dice: yo soy la esclava del Señor. El tema de la oración, mi hermano, es muy extenso. Por eso, a raíz de que muchos hermanos y hermanas me han preguntado cómo hacer oración, me di a la tarea de escribir el tema y ahorita lo estamos poniendo en el video. Ojalá que muchos hermanitos nuestros que no saben hacer oración o que no saben cómo dirigirse a su Padre, pues lo vean. Si le llega a interesar el tema y sabe de alguien que no tiene ese conocimiento de cómo acercarse a su Dios, recomiende el video. No porque le den muchos me gusta o tenga muchas reproducciones, es que necesitamos aprender a hacer oración, a platicar con Dios. Nos vemos en el siguiente video.